Bueno, vamos a arrancar. En primer lugar, les quería hacer algunas aclaraciones que me parece que está bueno tener en cuenta y que quizá no se los han indicado en el inicio. Que es importante que ustedes realicen las actividades, ¿sí? Tanto las actividades pedagógicas que nosotros les vamos compartiendo y que tienen que hacer una de forma semanal, como también así las guías, ¿sí? Todo lo que ustedes vayan haciendo y puedan ir realizando va a ser bueno para ustedes por una parte y también para nosotros, más que todas las actividades pedagógicas que ustedes van entregando, nosotros lo tenemos en cuenta, ¿sí? A la hora, obviamente que después va a haber evaluaciones, ¿no? Parciales y lo que son las APES, que son actividades pedagógicas de evaluación, pero todas estas actividades semanales que nosotros les vamos pidiendo, es importante que las vayan haciendo porque nosotros vamos teniendo también una nota de conceptos, ¿sí? De si van comprendiendo los temas, si van cumpliendo con los trabajos y con las actividades, ¿sí? Piensen que nosotros ahora la única forma que tenemos de comprender si ustedes están haciendo las cosas o no es mediante las entregas y también el comprender si se está entendiendo o no algún tema en particular también es justamente con todas las actividades que ustedes presenten. Así que es muy importante para nosotros y es importante para ustedes también para que puedan ir comprendiendo y avanzando en los temas. Alguien me está hablando, me parece ahí, en el chat que no me lo permite abrir. Me dicen que no pueden escucharme. ¿Ustedes me están escuchando? ¿El resto me está escuchando bien? Sí. Debe ser algún problema que tenés en la computadora. Capaz que no tenés habilitado el parlante o algo. Fíjate si el sonido está saliendo bien desde tu computadora. Bueno, sigamos. La unidad número 2, ¿no? La unidad número 2, como ustedes pueden ver, habla específicamente de las organizaciones, ¿sí? De lo importante que son las organizaciones para la administración y que son el objeto de estudio de la administración, ¿sí? Entonces ustedes en función a esto, en esta unidad lo que van a tener que tener en cuenta es qué es lo que sucede con las organizaciones, ¿sí? Cuáles son sus objetivos, sus fines, cómo se las clasifica también en función a esto, justamente, cómo nosotros clasificamos a las organizaciones, y después van a tener que tener en cuenta que eso lo tienen en el texto de Stoner, qué tipo de, cuál es el entorno, ¿sí? Y cuáles son los grupos directos e indirectos con los cuales se puede encontrar la organización y aquellas variables, y hay un gráfico muy, muy claro que está en la página, si mal no recuerdo, en la página 5, a ustedes les aparece, por ejemplo, en función a esto, ¿sí? El ambiente de acción directa y el ambiente de acción indirecta en la organización, ¿sí? Y ahí le aparecen un conjunto de variables que es muy importante que se recuerden más que todo a qué se refiere cada una de ellas, para en función a esto ver cuál puede ser el nivel de interés y a qué grupo en particular puede pertenecer uno u otro grupo dentro de las organizaciones. Vamos con los primeros ejercicios. En el ejercicio 1, ¿sí? En el ejercicio que ustedes tienen, que dice, se llama fines y clasificación de las organizaciones, ustedes ahí les presentan distintos tipos de organizaciones y algunos por ahí tienen más detallado o más descripta la información y es más fácil, por ejemplo, que ustedes puedan obtener o indicar el fin, ¿no? De esa organización, porque algunos está quizá mucho más fácil de entenderlo, y otras lo tienen que construir, ¿sí? En este caso, a ustedes lo que les piden es que determinen el fin de cada organización y la clasifiquen según Minds, ¿sí? Que ahí teníamos distintos tipos de organizaciones. Y en segundo lugar, les piden que elijan una organización, que conozcan o que participen, determinen también el fin y la clasifiquen, ¿sí?
En primer lugar, por ejemplo, vayamos con la primera organización, ¿sí? Acá habla ASEGA, se llama, ¿sí? Dice: ayer la crema y la nata de la gastronomía local se reunió para anunciar la creación de ASEGA, la Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina. El nombre, mezcla de sigla y hortaliza, fue una idea de Fabián Quintero, dueño del restaurante Bruni y uno de los primeros impulsores de las canitas como zona gastronómica. Ahí ya en el tercer párrafo, ustedes ven que les dice: el objetivo es ambicioso, trabajar por la identidad de la cocina argentina y posicionar al país como un referente mundial, ¿sí? Dice: esto incluye convertir a Buenos Aires en una de las capitales gastronómicas de América Latina al nivel de México o Lima. La idea es dar valor a la Argentina como marca país, ¿sí? Cuando nosotros les piden justamente cuál es la finalidad de la organización, está fácilmente descrita así entre el tercero y el cuarto párrafo. Ustedes pueden ver que ahí lo que quieren es este grupo, ¿sí?, puntual, que se conforman, ¿sí?, bajo una asociación, es lograr la identidad de la cocina argentina y posicionar al país como un referente mundial, ¿sí? Esa es la finalidad, que es lo que esperan lograr, ¿sí? Que sería, es decir, ¿por qué están trabajando todas aquellas personas, ¿sí?, en pos de, ¿sí?, un fin en particular? Eso para conocer el fin. Después a ustedes les piden que las clasifiquen, ¿sí? Y ahí nosotros teníamos distintos tipos de clasificaciones, y dentro de esos 3 grupos que teníamos de clasificaciones, teníamos a su vez subgrupos, ¿sí? Por ejemplo, teníamos organizaciones que son de coexistencia, ¿sí?, que esto lo que son es justamente organizaciones cuya finalidad es satisfacer, ¿sí?, las necesidades de un grupo en particular de personas, ¿sí? Por ejemplo, la de coexistencia habla mucho de actividades recreativas, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser clubes también. Ustedes ahí, justamente, es un grupo de personas que lo integran, que no existen diferencias entre ese grupo de personas, o sea, todas las personas son iguales, ¿sí?, o tienen el mismo nivel de importancia, ¿sí?, hacia el interior de la organización, y coexisten, ¿sí?, para hacer algún tipo de actividad, ¿sí?, círculos de esparcimiento, los clubes, las asociaciones voluntarias, ¿sí? Entonces, estas son aquellas organizaciones que se clasifican como de coexistencia. En este tipo de organizaciones es importante tener en cuenta que la pertenencia es voluntaria, o sea, es decir, cada una de las personas, si quiere formar parte de esa organización, voluntariamente sí puede participar, pero no es menor, también pueden existir algunas restricciones, ¿sí? Por ejemplo, podría pasar con algún club que restrinja el acceso, el ingreso a ciertos grupos en particular, ¿sí? O que, por ejemplo, como pasaba mucho por ahí más que todo hasta mitad más o menos del siglo XX, ¿sí?, que había muchos grupos quizá elitistas, ¿sí?, y en ese sentido esos grupos obviamente necesitaban, para validarte y para que puedas formar parte de esa organización, tenían ciertos requisitos para poder pertenecer, ¿sí? Entonces, si bien es voluntario, o sea, la persona elige pertenecer a esa organización, pueden existir restricciones al ingreso a la organización, ¿sí? Entonces, esas son las organizaciones de coexistencia. Después tenemos las organizaciones de actuación, ¿sí?, que el objetivo principal de estas organizaciones es que acá ya van a empezar aparecen 2 grupos, ¿sí? Un grupo que actúa sobre otro grupo, ¿sí? Un grupo que en algún sentido es superior en cuanto al poder y al control que puede ejercer sobre el otro grupo, ¿sí? Son 2 grupos totalmente, se encuentran separados, ¿sí? Es decir, no puede pasar que una persona que integra un grupo pase a formar parte del otro, ¿sí? En la mayoría de los casos esto no sucede. Ahí, por ejemplo, en el texto de Mainz, ustedes ven que dice que, por ejemplo, en las universidades pasa el caso de que un alumno que es estudiante, ¿no?, de la universidad empieza a formar parte como ayudante de una cátedra y luego, una vez que se recibe,
termina también formando parte de ese grupo, ¿no? Entonces acá sí teníamos dos grupos, decíamos, bueno, un grupo eran los docentes, ¿sí? Todas las autoridades de la universidad, y otro grupo eran los estudiantes. En ese caso en particular, por ejemplo, puede pasar que una persona integre un grupo y después pueda pasar a formar parte del otro grupo. En la mayoría de los casos no sucede, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos el caso de una cárcel, ¿sí? En el cual tenemos los guardiacárceles o todas las autoridades que forman parte de la cárcel, y por el otro lado tenemos los presos, ¿sí? Entonces, es imposible que se pueda pasar de un grupo a otro, ¿sí? Y un grupo ejerce control sobre el otro, ¿sí? En este caso, puede ejercer el control de forma voluntaria, es decir, puede someter al otro grupo de manera voluntaria, justamente prestando la voluntad para que eso suceda, como podría ser la universidad, ¿sí? En el cual cada uno de ustedes integra la universidad y forma parte de la universidad de manera voluntaria, nadie los obligó a estar adentro de la universidad. Y en otros casos, como en decíamos, por ejemplo, la cárcel, es forzosa, ¿sí? Es diferente. Entonces, ahí está el Estado detrás, ¿sí? Que obviamente lo que hace es resguardar a aquellas personas que forman parte de ese grupo de control para que pueda ejercer sus funciones, ¿sí? De forma forzada, ¿sí? Sobre el otro grupo. Después tenemos las organizaciones que son de resultados, ¿sí? Es decir, que intentan obtener un resultado en particular. En este caso, acá tenemos tres tipos distintos, ¿sí? ¿Y qué es importante en este tercer caso, ¿sí? En este tercer tipo de organizaciones? Que aquí se tratan de obtener y lograr resultados hacia afuera, ¿sí? No como por ahí en lo que sucedía en las organizaciones que son de coexistencia, ¿sí? Que es para beneficio de los miembros que forman parte de la organización, ¿sí? Es hacia el interior de la organización, sino que acá el resultado que se intenta obtener es hacia afuera, ¿sí? Lograr un resultado hacia el exterior. Tenemos tres tipos, las de valores, las de intereses y aquellas que son de beneficios. En el primero, aquellas que son consideradas de valor, ¿sí? Lo que sucede acá es que hay un valor sumamente importante, ¿sí? La organización presenta justamente y muestra que tiene un valor sumamente grande para la sociedad. Por ejemplo, podría ser alguna asociación benéfica, podría ser algún tipo de organización que ahora, por ejemplo, con esta cuestión de la pandemia, esté brindando algún tipo de, no sé, ayuda en los comederos, en los comedores, ayuda en justamente para aquellas personas que tienen mayores necesidades, brindar algún tipo de recurso o insumo para los médicos, ¿sí? Son asociaciones que se encuentran, son benéficas, justamente, y aquellas personas que integran la organización verdaderamente tienen un sentido de pertenencia hacia la misma por este rol y esta función que cumplen hacia afuera, ¿sí? O sea, se encuentran comprometidas porque creen lo mismo, ¿sí? Que la misma organización predica, es decir, la persona valora lo que la organización hace y por ende coincide el objetivo de los individuos con el objetivo de la organización, ¿sí? Pueden ser ONGs, pueden ser organizaciones para combatir el alcoholismo, ¿sí? Estas son las de valor, ¿sí? Después tenemos un segundo grupo que es de interés, ¿sí? En el cual acá las personas que la integran a este tipo de organizaciones tienen algún interés en particular individual, ¿sí? En el primer grupo que nosotros dijimos de valor, el resultado y el objetivo que se intenta lograr es hacia afuera, no hay un interés personal, ¿sí? De decir, bueno, voy a obtener algún tipo de rentabilidad, algún tipo de beneficio. En este caso, en el segundo, en el de interés, sí existe justamente esa finalidad, o sea, el individuo intenta obtener. Acá estoy viendo que me están escribiendo, ahora les contesto hacia el final, ¿sí? Tratemos al principio por ahí de resolver los ejercicios y vamos hacia el final con el tema de las preguntas. En cuanto a esto, les decía, ¿no? Existe un grupo que está interesado, si forma parte de ese tipo de organizaciones y que le importa, ¿sí? Lo que sucede al interior de esa organización porque va a repercutir de forma
positiva para él mismo, ¿sí? Por ejemplo, podría ser el caso de un sindicato, ¿sí? Un sindicato, las personas integran el sindicato con el objetivo de obtener a la larga algún tipo de beneficio, ¿sí? Por ejemplo, que le incrementen el sueldo, obtener alguna mejora laboral, ¿sí? Hacia el interior de una organización. Entonces, la persona integra la organización, pero con el objetivo también de obtener algún rol, obtener algún beneficio, ¿sí? Que satisfaga una necesidad personal e individual. ¿Bien? Y por último, tenemos aquellas organizaciones que son de beneficios, que acá tenemos, ¿sí? Por lo general se encuentran las empresas, ¿sí? En el cual hay grupos de personas, ¿sí? Que integran la organización y que no tienen quizá la misma finalidad que tiene la misma, ¿sí? Es decir, puede, por ejemplo, un empleado formar parte de la organización y en algún sentido, si bien ahora las empresas tratan obviamente de que la persona se encuentre motivada e interesada por la finalidad de la misma, ¿no? De la empresa, puede pasar que ese empleado lo único que quiera o esté ahí en sí es para obtener un rédito o un interés personal sin importarle el fin de la organización, ¿sí? Puede ser que justamente el fin de la organización no coincida con el fin del individuo, ¿sí? Y en este caso son las organizaciones de beneficios, ¿sí? Eh, entonces, acá tenemos justamente los tres tipos de organizaciones. Los primeros, los tres tipos, los tres subgrupos dentro de el tipo de resultados, ¿no? Dijimos valor, e intereses y beneficios. Y dentro de ella tenemos que aclarar una cuestión. Por ejemplo, dentro de las organizaciones que son de valor y de intereses, la estructura, ¿sí? Y el modo de organización, por lo general, es democrático. ¿Qué quiere decir democrático? Que no existen quizá grandes jerarquías hacia el interior de la organización, es decir, no existe que una persona tenga mayor poder que otra, ¿sí? Y que justamente dirija a otra, eh, como por ejemplo lo pueden ser en las empresas, sí que existe una estructura y los distintos niveles jerárquicos que hacen que un grupo, ¿sí? Por ejemplo, que aquellos niveles superiores controlen, ¿sí? De forma justamente autoritaria lo que se hace al interior de la organización. En estos dos primeros grupos de valor y de intereses, ¿sí? Por lo general la toma de decisiones es democrática, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que las decisiones se toman entre todos aquellos participantes que forman parte de la misma, ¿sí? A partir de votaciones, a partir también de algún tipo de reunión o asamblea, ¿sí? Entonces, las decisiones se toman de forma democrática, mientras que en las de beneficios hay un grupo, ¿sí? Que justamente por el nivel jerárquico que ocupa en la organización, son los niveles altos y obviamente los niveles medios también sobre los niveles operativos, toman decisiones y deciden de forma autoritaria lo que se debe hacer hacia el interior de la organización. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos al ejercicio en sí, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de esta organización que es ACEDGA, definimos ya el fin, ¿sí? Lo que falta saber y conocer es qué tipo de organización es, ¿sí? En una parte a ustedes les dice que es Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina. ¿Sí? Ahí ya les dice qué es una asociación de cocineros y empresarios ligados a la gastronomía argentina. ¿Qué les parece que es? De los tipos de organizaciones que recién les expliqué, ¿qué les parece que puede llegar a ser esa organización? ¿O cómo puede ser tipificada? Pongan ahí si tienen, si lo hicieron el ejercicio. Si alguien quiere escribir ahí en el chat, pueden exponer qué tipo de organización se les ocurre que puede ser. No importa que nos equivoquemos, ¿sí? Porque el objetivo obviamente también es debatir con las respuestas que ustedes den. ¿Qué tipo de organización les parece que puede llegar a ser?
¿No se les ocurre nada? Bueno, les doy la respuesta. Después ustedes hacen el resto y cualquier cosa me consultan por el campus. Es una organización de resultados, ¿sí? Y de valores. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, las personas la integran de forma voluntaria, ¿sí? Buscan, ¿sí? Obtener, ahí alguien respondió de resultados, está bien, es de resultado, y dentro de las organizaciones de resultado y de valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, este tipo de organizaciones lo que buscan, ¿sí? O sea, ustedes fíjense en la finalidad de la organización, ¿sí? ¿Cuál es? La finalidad de la organización, como habíamos dicho, es lograr la identidad de la cocina argentina y posicionar al país como un referente mundial, ¿sí? Entonces, ese es un objetivo que a nosotros nos indica que hay una finalidad hacia afuera, ¿sí? Hacia el exterior, quieren mostrar lo que es la gastronomía argentina y lograr una identidad, ¿sí? Si se quiere, nacional, ¿sí? De lo que es la gastronomía argentina, pero en algún sentido ahí no marca que hay un interés personal, ¿sí? De obtener algún beneficio, que en este caso podríamos haber dicho de resultado y de intereses, ¿sí? Pero en este caso no nos muestra eso, ¿sí? Con lo cual nosotros podemos decir que es de resultado y de valores, porque las personas que lo integran tienen una finalidad, ¿sí? La integran de forma voluntaria a la organización, pero tienen una finalidad hacia afuera, hacia la afuera, ¿sí? Logran justamente quieren lograr que la gastronomía argentina sea reconocida a nivel mundial, ¿sí? El objetivo principal es ese. Entonces, en este caso es resultado y valores, ¿bien? Bueno, después ahí ustedes tienen otros casos más, no vamos a pasar por cada uno de ellos, después ustedes vayan haciéndolos, si quieren, me los pueden enviar o me pueden consultar por el foro, ¿sí? El foro es muy importante que ustedes trabajen ahí, que me hagan todas las consultas que quieran dentro del foro, de la parte práctica, para así podemos ir respondiendo, y también muchas veces, si ustedes hacen alguna pregunta que otro estudiante puede llegar también a tener, otra duda que pueda llegar a tener, va a quedar todo registrado dentro del foro, entonces también nos ayuda a nosotros a obtener quizá las respuestas de forma más rápida, ¿sí? A partir de interactuar dentro del foro, ¿sí? Que se encuentra en el campus virtual. Vamos ahora al caso 2. ¿Sí? En el caso 2 hablamos de entornos organizacionales, ¿sí? Ahí nosotros vemos, ¿sí? Dice, determine para las siguientes organizaciones los elementos del entorno organizacional, ¿sí? Grupos de interés interno y externo, ¿sí? Y algunas de las variables. Ustedes lo que tienen que hacer ahí es, para estas tres organizaciones, ¿no? Una es Universidad Nacional de Mar del Plata, la Clínica Colón, la otra es la Fuente de Oro, entender, justamente, detallar cuáles serían esos grupos de interés internos y cuáles serían los grupos de interés externos, ¿sí? Y algunas variables del entorno, ¿sí? Vieron que yo les decía que en la página 5, en la página 6, perdón, del texto de Stoner, ¿sí? Ustedes tienen un gráfico, ¿sí? Que les indica las variables justamente internas, las variables externas, ¿sí? Y también les indica aquellas, los grupos internos, los grupos externos, y les indica el resto de las variables que forman parte del entorno, ¿sí? De la organización, ¿sí? Ahí habla de variables sociales, variables tecnológicas, variables económicas y variables políticas, ¿bien? Entonces, ahí tenemos que, por ejemplo, si nosotros hablábamos de la Clínica Colón, ¿sí? Que es una de las organizaciones que ustedes tienen para trabajar sobre ella, empezamos a ver que dentro del entorno organizacional vamos a tener un grupo de interés interno que va a estar conformado, por ejemplo, por los empleados, ¿sí? ¿Quiénes son los que trabajan hacia el interior de la organización? ¿Bien? En este caso son médicos y enfermeras, ¿sí? Y hay otros grupos de interés, como pueden ser también, por ejemplo, los accionistas, el directorio, ¿sí? Son grupos de interés internos, ¿sí? De la organización. Y en segundo lugar, tenemos los grupos de interés externos, ¿sí? Que los grupos de interés externos son todos aquellos sobre los cuales, ¿sí? Fíjense la definición que se da de cada uno, ¿sí? En la página 5 ustedes van a encontrar que dice, grupo de interés interno, grupos o personas, ¿sí?
por ejemplo, los empleados que no forman parte del entorno de una organización, pero que caben dentro de la responsabilidad de un gerente individual, ¿sí? Entonces, ahí, fíjense que hay una delimitación, ¿sí? Las decisiones que tomen los gerentes hacia el interior de la organización va a afectar principalmente a estos grupos de interés internos, ¿sí? Entonces ustedes quizás si les dan justamente muchos grupos de interés y ustedes tienen que clasificarlo, tomen en cuenta estas referencias, ¿sí? Piensen si un gerente, ¿sí?, individual dentro de una organización puede llegar o no a tomar decisiones sobre o puede afectar a alguno de estos grupos de intereses, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Y después, en segundo lugar, tenemos los grupos de interés externos, ¿sí? Que son grupos o personas del ambiente externo que afectan las actividades de esta, ¿sí? Pero sobre los cuales ya, por ejemplo, los gerentes no tienen una incidencia, ¿sí?, sobre ellos. Y en este caso, por ejemplo, como decíamos, grupos de interés externo pueden ser los competidores, ¿sí? Podría ser otra clínica, ¿sí?, el hospital privado de la comunidad, ¿sí?, un hospital público también podría ser. Tenemos también proveedores, ¿sí?, que van a ser los laboratorios, los que brindan insumos tecnológicos. ¿Bien? Y tenemos después variables que pueden afectar, ¿sí?, variables del entorno organizacional que pueden afectar a esta organización, que pueden ser, por ejemplo, las tecnológicas, ¿sí?, vinculado con todos los adelantos que se den en la medicina, internet, etcétera. Algún tipo de herramienta, por ejemplo, ahora podría ser, no sé si ustedes imaginan, ayer estaba viendo, por ejemplo, en televisión que hablaban de un nuevo test, ¿sí?, para detectar coronavirus que es argentino y que tardan 45 minutos en detectar la enfermedad. Este test, por ejemplo, podría ser un nuevo insumo, ¿sí?, una nueva variable, ¿sí?, que modifique, ¿sí?, lo que se está haciendo hacia el interior de la Clínica Colón, ¿sí? Podría modificar el trabajo o las normas de funcionamiento de la misma. ¿Bien? Entonces, esas son las variables que son externas, pero que afectan a la organización, ¿sí? No se definieron hacia el interior de la organización, pero la afectan. ¿Bien? Y después tenemos un entorno natural, ¿sí? Que el entorno natural o el medio, ¿sí?, el medio ambiente, va a ser el que va a definir, ¿sí?, algún cambio, ¿sí?, también hacia el interior de la organización. Ustedes ven ahí, por ejemplo, el caso de McDonald's, ¿sí?, en el texto de Stoner, que habla de cuestiones medioambientales, ¿sí?, y estas cuestiones del medio ambiente, ¿sí?, hicieron y obligaron en algún sentido a que la organización modifique las formas de producción, ¿sí?, y los insumos que utilizan. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí?, al ambiente natural, porque va a afectar a la organización, ¿sí? Y entonces son variables sobre las cuales la organización no puede tomar decisiones, sino puede controlarlas, pero que sí va a tener que tomar definiciones respecto a qué hacer, ¿sí?, ante este tipo de problemática o de modificación en el entorno. ¿Bien? Por ejemplo, otro caso puede ser la pandemia con la cual estamos conviviendo actualmente, ¿sí? Muchas organizaciones debieron mudar sus formas de producir, sus formas de comercializar los productos por la situación puntual por la cual estamos atravesando en el momento actual. Eso, las variables, ¿sí? Y esto puede hacer que se puedan reconocer cambios en el medio ambiente y puedan influir o no en las decisiones, ¿sí? Y tomarlos como oportunidades, ¿sí? O sea, ustedes pueden tomar alguna de estas problemáticas o cambios en este medio ambiente para tomarlo como una oportunidad, ¿sí?, para hacer algo de forma diferente, que quizá pueda tener obviamente un resultado positivo, ¿sí?, de forma económica en el caso de que la organización, por ejemplo, fuera una empresa. ¿Bien? Eso, el ejercicio número 2. El ejercicio número 3 habla de cambios oportunos, ¿sí? También, nuevamente, habla de grupos de interés internos o factores del entorno. Ustedes lo que tienen que hacer también ahí es detectar cuáles son esos factores que afectan a cada una de las organizaciones, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, un factor o un cambio en la economía, un factor o un cambio en la política, ¿bien?, que pueda afectar a la organización.
Después tenemos el caso 4, ¿sí? Que habla de responsabilidad social empresarial. Y ahí tienen que leer el texto, ¿sí? De Klisberg, ¿sí? De Bernardo Klisberg, que habla sobre las políticas de responsabilidad social empresarial hacia el interior de la organización, ¿sí? ¿Qué deberían hacer las organizaciones para tener políticas de responsabilidad social empresarial hacia afuera, ¿sí? Y que sean obviamente positivas para los miembros de la organización, sea hacia el interior, para todos aquellos actores que actúan de forma estratégica, ¿sí? Por ejemplo, podrían ser los clientes, podrían ser los proveedores, ¿sí? Podrían ser también el resto de las empresas o los competidores, ¿sí? Se toman variables internas, en este caso, para analizar las políticas de responsabilidad social empresarial, y se toman variables también, o actores o agentes externos, ¿sí? Sobre los cuales también, obviamente, hay que tener políticas de responsabilidad social empresarial que beneficien al medio, ¿sí? Al medio ambiente en el cual se encuentra inmersa esa organización. No es muy complejo de realizar ese ejercicio, si ustedes tienen que tener ahí en cuenta cuáles son las influencias, ¿sí? Y las problemáticas sociales, y van a poder realizarlo, ¿bien? Hay 6 puntos sobre los que trabaja Klisberg, ¿sí? Que ustedes lo van a poder tener en cuenta y van a poder ir a partir de esto construyendo cada una de las respuestas. Y después pasamos por último, ¿sí? Al ejercicio que ustedes tienen que hacer, que es el de Starbucks y COVID-19, ¿sí? Ustedes ahí tienen que hablar nuevamente de esto, de ejemplificar el entorno, los grupos de interés internos y externos y los factores, ¿sí? Después tienen una pregunta que dice, ¿qué elementos del entorno es el COVID-19 y qué decisiones tomó Starbucks ante su influencia? ¿Sí? Ahí ustedes tienen que justificarlo, ¿bien? Y por último, ¿qué aspectos de la responsabilidad, ¿qué aspectos de la responsabilidad social empresarial desarrolla Starbucks según Klisberg, ¿sí? Y fundamentar con ejemplos del caso? Recomendaciones en función a las respuestas que ustedes fueron dando en el trabajo que hicieron número 1. Siempre que se les pida ejemplificar o que se les pida que hablen sobre habilidades o que detallen algo en particular, es importante que ustedes lo ejemplifiquen, ¿sí? Con fragmentos que identifiquen en el texto, ¿sí? Ustedes si les dicen, bueno, ¿qué política de responsabilidad social empresarial llevó adelante Starbucks? Bueno, ahí ponen, justamente Starbucks llevó adelante este tipo de política y toman un fragmento del texto, ¿sí? En el cual identifican que se encuentra ese elemento que ustedes tuvieron en cuenta para responder, ¿sí? Es muy importante para nosotros porque muestra que hay una comprensión, ¿sí? De cada uno de los puntos y de los ejercicios, y en función a esto se puede, obviamente, comprender mejor por parte de ustedes y también por parte de los docentes saber que se entendió cierta actividad. ¿Bien? Bueno, cualquier duda, consulta que ustedes tengan, me la pueden hacer por el campus, ¿sí? Háganlo por el foro, en primer lugar. Si después me quieren mandar un mensaje